may ask me how. Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Vamos a comenzar una serie bajo el tema 7 grandes desafíos de la iglesia del siglo XXI. Se lo repito, 7 grandes desafíos de la iglesia del siglo XXI. Y a modo introductorio, déjeme decirle que si hay algo que ha caracterizado a la iglesia ya en 21 siglos de historia, es que la iglesia en cada periodo ha tenido que enfrentar muchas situaciones, muchos grandes desafíos. Algunos de ellos han sido de carácter extremo. Y no pensemos por nada que nuestra generación de cristianos en estos ya varios añitos, ya entrado en el siglo XXI, está ajena a estos desafíos que se nos plantean por delante. Muchos de estos desafíos vienen de la buena mano del Señor para que su iglesia marque diferencia. Pero no hay que olvidar que también tenemos un opositor, un enemigo, que va a siempre poner estorbo y nos va a presentar desafíos para que podamos nosotros, por el lado del fracasar y por el lado de nuestro Señor, hacernos crecer y avanzar. Y quiero presentar los 7 grandes desafíos en este orden. El primer gran desafío que la iglesia tiene que abordar en este tiempo es el desafío hacia la unidad verdadera. La unidad verdadera. El segundo gran desafío es poder llegar a una comunión genuina. Una comunión genuina. El tercer desafío es una santidad activa. Poder estar en santidad activa. El cuarto desafío que vamos a tener que enfrentar es la perseverancia en el crecimiento. Perseverancia en el crecimiento. Un quinto desafío, consecuencia entre dichos y hechos. Consecuencia entre dichos y hechos. Esto puede parecer de menor cuantía, pero créame que es algo que causa impacto. Cuando hay una iglesia que sale de ese marquito del cura Gatica que solo predica y no practica, no, una iglesia profesante y una iglesia al mismo tiempo practicante es una iglesia perseverante y constante. Ajá. Desafío número 6, avivamiento genuino. Así como hay que estar en comunión genuina, debemos estar en un avivamiento genuino. Y un sexto desafío, que creo que también es muy contemporáneo, es una iglesia exclusivista, pero al mismo tiempo que tenga un tinte inclusivo. En su momento lo vamos a explicar, cada uno de estos puntos. Y hoy quiero comenzar con la unidad verdadera. Usted dirá, ¿por qué es un desafío? Porque el enemigo de las almas, a través del movimiento religioso de la gran ramera, y el entendido entiende, quiere llevar al mundo al mundo religioso me refiero, hacia el ecumenismo y terminar en el sincretismo. Vamos a desarrollar un texto y vamos a explicar estos conceptos para que podamos posicionarnos en lo que Dios quiere respecto de la iglesia.
Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Más de alguna vez hemos tomado esto, pero ahora va a ser puntualmente para lo que nos convoca el devocional, la unidad. La unidad del Espíritu. Efesios capítulo 4, versículo 1 al versículo 6. Capítulo 4, versículo 1 al 6. Y dice así la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en el amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Aleluya. Si usted observa el último versículo, la unidad de la iglesia también va a tener mucho que ver en la aceptación doctrinal del Dios Trino. El que no acepte la bendita doctrina de la Trinidad, ese no es mi hermano. Por muy hermano que parezca. El que no acepte la doctrina trinitaria, ese no es mi hermano. Observe el lenguaje trinitario que usa el apóstol Pablo para hablar del séptimo pilar de la unidad, que es el fundamental. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Sobre todos, por todos y en todos. El Padre es el preeminente, aunque en la Trinidad cada persona es coigual. Ellos presentan una subordinación en el orden de salvación hacia el hombre. Podríamos decir sin temor al error, que el Antiguo Testamento nos presenta como protagonista en la escena, pero siempre la Trinidad actuando mancomunadamente al Padre. El Padre fue por su pueblo. Después en Isaías capítulo 7, versículo 14, se nos decía que vendría el Hijo como Emmanuel, Dios con nosotros. Y en la promesa del Espíritu Santo de San Juan 14, 26, Cristo habló de que vendría el otro Consolador, el cual estaría en nosotros. Entonces Dios, trinitariamente hablando, se ha presentado como el Dios que es por nosotros, el Dios que es con nosotros y el Dios que es en nosotros. Aquí hay una pequeña diferencia solamente en el hecho de que el apóstol pone al Padre como preeminente en el sentido de él haber enviado a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, aquí se presenta la fórmula trinitaria de esta forma: el Padre sobre todos, que al mismo tiempo envía a su Hijo para que sea por nosotros, y el Espíritu Santo que habitaría en nosotros. Entonces, vamos a observar que el apóstol Pablo va a presentar 7 pilares de la unidad para que la iglesia discierna y no caiga en esta trampa tan sutil del ecumenismo. El ecumenismo, voy a comenzar explicando este término. El ecumenismo tiene la misión de conciliar todas las religiones, no discriminando doctrina. Están apelando al pragmatismo de decir que el fin justifica los medios. La Biblia en ese sentido no es pragmática. Jamás la Biblia va a decir que el fin justifica los medios.
La Biblia dice que tanto los medios como el fin, vale decir las metas a lograr, ambos tienen que ser lícitos. Medios lícitos serán los que propicien fines o metas lícitas. El ecumenismo no presenta medios lícitos, presenta medios ilícitos, porque el ecumenismo jamás va a discernir entre una doctrina y otra. El ecumenismo es la idea humana, pero inflamada por el mismo infierno, de volver al origen, aquello que ocurrió en el tiempo de Nimrod, con aquella nefasta obra de la Torre de Babel, la vida comunitaria, donde todo se regía bajo una misma forma, donde ibas a ver solo un regente mundial, un pensamiento, un lenguaje, un lugar para habitar, una religión en común, una moneda en común, vale decir, una religión en común, una economía en común, una política en común, vida comunitaria. Y eso es lo que ahora se está desarrollando a gran escala, y una de las grandes metas que tiene el enemigo a través de las distintas religiones es poner a una como cabeza visible, y hay que decir las cosas por su nombre. Por un lado está el catolicismo romano, pero viene emergiendo muy fuerte el Islam, la religión musulmana. Entonces, se está propiciando un tiempo en donde va a haber una coalición, va a haber una alianza entre las distintas religiones del mundo, donde el fundamento para esa unidad es dejar a un lado la doctrina, pasar por alto la doctrina y conciliar en base a la meta en común. ¿Cuál es la meta en común? Comillas, la paz del mundo. Pero aquí está la trampa, porque en primera a los tesalonicenses, el apóstol Pablo nos enseña algo muy, muy crucial. En su capítulo 5, versículo 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El anticristo va a firmar un tratado de paz de 7 años. O quizá más que firmar, incluso la Biblia dice que va a ratificar. Es decir, probablemente alguien antes que él lo va a dejar listo, firmado, y él solamente va a poner el sello de aprobación. Entonces, las falsas religiones del mundo que se van a asociar para producir este ecumenismo, una paz entre todas las religiones para propiciar una supuesta paz mundial, no es más que el engaño satánico de traer una falsa paz al mundo por medio de las posturas religiosas que van a estar en acuerdo. Prontamente, ya avanzando, voy a explicar qué va a ser lo que es el sincretismo. Vamos a pasar desde el ecumenismo al sincretismo, pero la Biblia nos habla de unidad, que es algo muy diferente. Entonces, la Biblia lo que nos va a enseñar, para que consideremos que somos hermanos sin importar la denominación o el letrero, lo que va a ser fundamental es poder discernir doctrina. Si comparamos esta carta, al menos en este pasaje específico, con lo que enseña Judas, aquella carta tan breve, pero de un solo capítulo, nos vamos a dar cuenta de algo. Nos vamos a dar cuenta que Judas nos va a enseñar que van a haber muchos murmuradores, muchos falsos, muchos mentirosos que van a andar por el mundo. Al igual que Pedro, el apóstol Pedro, en su segunda carta, también nos enseña exactamente lo mismo, que van a haber falsos, que van a parecer verdaderos, y hay que aprenderlos a reconocer, hay que aprenderlos a excluir.
y no contaminarnos juntos con ellos. Entonces, tenemos que saber discernir. Mire lo que va a decir Judas. Voy a leer desde el versículo 7 al 23. Aquí presenta ciertas amonestaciones y grandes exhortaciones. Es decir, va a traer un golpe a la conciencia y nos va a dar sanos consejos. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu, y se está refiriendo al Espíritu Santo. Y el que propicia la unidad es el Espíritu Santo. Va a propiciar unidad a través de la palabra en los que genuinamente son de él, pero a través de la misma palabra va a producir el cisma, la separación, la división de los que son los falsos. Entonces la doctrina por un lado va a unir, por otro lado va a separar. Ahora dice, estos son los que causan división a los sensuales, que no tienen al Espíritu, obviamente al Espíritu Santo. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Se fija? Muy similar a los consejos que da al inicio de este capítulo 4 el apóstol Pablo, de soportarnos mutuamente, estar sujetos en unidad, estar con toda humildad, con toda mansedumbre, pacientemente los unos con los otros y siendo dignos hijos delante de Dios y del mundo. Ahora, acá Judas nos dice, versículo 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, ¿cómo podemos pensar que el ecumenismo es el equivalente a unidad de iglesia? ¿Cómo pensar que este no es un gran desafío que vamos a enfrentar de poder movernos en unidad verdadera, no cayendo en el engaño ecuménico? ¿Sabía usted que hasta el satanismo se considera religión? Y Cristo jamás autorizaría a su iglesia a que también coquetee con el satanismo. Pablo enseña, escribiendo a los Corintios, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? Primera a los Corintios 3 nos dice que somos el templo del Espíritu Santo. ¿Qué comunión tiene el templo de Dios con el templo de los ídolos? ¿Qué comunión tiene Cristo con el mismo diablo, que es Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene un cristiano con un musulmán? ¿Qué comunión tiene un cristiano con un judío? Pastores, que el judío es el pueblo de Dios, sí, pero aún no les amanece la luz, están en tinieblas. Y ellos están bajo la ley, nosotros bajo la gracia. ¿Qué comunión puedo tener yo con un testigo de Jehová si no creen en el Dios Trino? ¿Qué comunión puedo tener con un solo Jesús si no creen en el Dios Trino? Y así podemos estar horas comparando las miles de religiones con la religión verdadera, que es Cristo mismo, porque Él nos religa al Padre. Ahora, observemos algo también bien importante que nos va a hablar Juan, el apóstol Juan. El apóstol Juan también nos dice que tengamos cuidado. Que tengamos cuidado de aquellos que vienen muchas veces a nosotros y traen otra enseñanza. Fíjese en segunda de Juan. Son cartitas cortas, pero muy interesantes. Segunda de Juan, versículo 4 en adelante, desde el 4 al 11. Permanecer en la doctrina de Cristo. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad,
conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Juan le escribe a la señora elegida. Puede ser literalmente una mujer o puede ser un lenguaje simbólico y secreto por si acaso la carta caía en manos enemigas. Eran días de persecución, eran días donde la iglesia estaba en entredicho y tenían que ser muy cuidadosos los apóstoles de cómo presentaban la carta y a quién se la presentaban. Entonces puede ser una mujer genuina o puede ser un símbolo de la iglesia elegida a la cual la carta iba dirigida. Y le habla de sus hijos, los creyentes. Y se alegraba Juan de que andaban en la verdad. Versículo 5. Y ahora te ruego, señora, no como escribiendo tu nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. El mismo concepto. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Esto después nos va a servir, y lo voy a tomar, para que seamos cristianos consecuentes entre dichos y hechos. Después lo voy a desarrollar a fondo, pero quiero llegar a un punto ahora. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Esa era la constante apostólica, la preocupación por los falsos que andaban engañando, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Qué le parece? Quien esto hace es engañador, es el engañador y el anticristo. Religiones anticristianas. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Que el Señor Jesucristo no es Dios, es menor que el Padre. Para ellos y para los adventistas, que tienen muchos puntos en común, Jesucristo fue un ángel que muere en la cruz. Punto, y se acaba. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo, fundamentos para la verdadera unidad. Si alguno viene, mucha atención aquí, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, ¿cómo no discriminar doctrina? ¿Cómo pensar que la unidad de la iglesia se fundamenta supuestamente en la gran meta final llamada paz, una paz falsa, siendo que la misma Biblia, por boca de los apóstoles y por la pluma inspirada a través de ellos, nos dice que tenemos que considerar que tenemos que tener al Espíritu Santo, el cual nos va a permitir discernir la doctrina verdadera de la falsa. ¿Me entiende? Ahora voy a explicar lo que es sincretismo, que es lo que va a llevar desde el ecumenismo que están preparando al sincretismo, y vamos a observar los 7 pilares genuinos de la unidad de la iglesia. Pilares que el diablo ha querido derribar a través de las épocas. El sincretismo es la fusión de todas las religiones en una sola. ¡Yuhu! ¡Yuhu, yuhu! ¡Ja, ja! ¿Me escuchó? Quieren pasar de el ecumenismo al sincretismo. Todas las religiones conciliando sin discriminar doctrina, buscando el bien común, la meta máxima de la paz. Ahí está la trampita. Y todas las mosquitas incautas que están cayendo en la telaraña, la gran araña se las va a comer. Ya hay cientos de pastores que fueron ortodoxos, que fueron tradicionales, que estuvieron apegados a la doctrina, pero no perseveraron en ella, y han arrastrado congregaciones completas a la trampa del ecumenismo. Y están cautivados, y ya muchos de ellos no saldrán jamás. Muchos se prostituyeron, se vendieron, otros cayeron por ignorancia. Pero a los que tienen el Espíritu Santo, a los genuinos creyentes, a los genuinos siervos de Dios y al pueblo que está apercibido, jamás el diablo podrá engañar. Quieren pasar después a el segundo terrible paso, que es el sincretismo. Fusionar
todas esas religiones en una sola religión mundial. Y ya se está experimentando a través del Crislam. ¿Qué es eso, pastor? Es el cristianismo, supuestamente todas las religiones pseudo-cristianas, incluyendo muchos comillas que decían ser evangélicos, incluso algunos pentecostales por ahí, unidos a las facciones del Islam. Quieren mezclar a Dios, el Elión, el Shaddai, con Alá. Suena hasta absurdo, pero esa es la realidad. Y como ya han quitado el fundamento de la doctrina, ahora van a formar una religión mundial con una doctrina en particular. El famoso Crislam, hoy por hoy, es el prototipo de lo que el anticristo va a levantar. Veamos los 7 pilares de la unidad, por favor. El apóstol Pablo, en estos primeros 3 versículos, reitera, o más bien dicho, presenta lo que ya hemos reiterado a través de lo que nos enseñaba Judas y Juan. Cómo poder soportarnos, cómo poder conciliar, cómo poder realmente estar en esa unidad, discriminando doctrina, pero considerando los 7 pilares que ahora se van a presentar. Mucha atención. Un cuerpo, un espíritu, y está con mayúscula. Una misma esperanza. Un Señor, con mayúscula, un Kyrios, el Señor Jesús. Una fe, 5 pilares. Un bautismo. A ver, me comí un pilar, veámoslo de nuevo. Un cuerpo, la iglesia. Un espíritu, el Espíritu Santo. Una misma esperanza, ahí está. Esperanza en común. Un Señor, una fe, un bautismo, ahí van 6, y un Dios por sobre todos, el Padre, 7 pilares. Entonces observe, hay un lenguaje trinitario, pero también se presenta la Trinidad, podemos decirlo incluso en un orden un poquito alterado. Primero el Espíritu Santo. ¿Por qué lo pone en primer lugar Pablo? Porque él es el que trabaja en la iglesia, trayendo el conocimiento genuino de la doctrina y propiciando la unidad en la iglesia. Después presenta al Señor Jesús, porque él propició que la iglesia existiese a través de la obra de la cruz. Y después pone al Padre, lo pone en orden inverso, ¿se fija? Pero al Padre lo pone como preeminente, porque el Padre por amor entregó a su Hijo, San Juan 3:16. El Hijo demostró el amor genuino del Padre muriendo en la cruz, Romanos 5:8. Y el Espíritu Santo es el que da testimonio de todas estas cosas. Entonces, los 3 grandes pilares es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en la Trinidad. Y ese pilar lo quieren derribar y siempre lo han querido derribar. La iglesia es un solo cuerpo. Ese es el otro pilar, van 4. La iglesia es un solo cuerpo, con distintos miembros. Pero lo que va a dar a conocer que es la iglesia verdadera es la doctrina genuina bíblica. Ahora, dice que tenemos que tener la misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es? Creer, saber que Cristo arrebata a la iglesia. El arrebatamiento ha sido muy cuestionado a través de las épocas, por algo será. Y también nos enseña una misma fe y un mismo bautismo. La fe la están tirando por el suelo fuertemente. Y un mismo bautismo se refiere a que todos fuimos incorporados a un mismo cuerpo por el Espíritu Santo, y ahora el bautismo que practica la iglesia, el genuino bautismo, sabemos que no es para salvación, como algunos postulan, es un testimonio de salvación sobre el creyente. Así que, amados en Cristo, no caigamos en el engaño ecuménico. Cuidado
con no discernir doctrina, y estoy en la consejería ya. Prestemos mucha atención a quién recibimos y a quién le decimos bienvenido. El diablo tiene muchos infiltrados, teólogos católicos, teólogos adventistas, teólogos testigos de Jehová, satanistas infiltrados en las iglesias, políticos corruptos que toman el púlpito muchas veces, haciéndose pasar por siervos de Dios. Y el listado sería largo. Es tiempo crítico de discernir la doctrina, los 7 pilares fundamentales de la fe y mantenernos en esa humildad y en ese amor característico de los hijos de Dios. Conclusión. Esto a través de las épocas siempre ha sido un desafío, pero ahora cobra mucha más fuerza porque estamos llegando al fin de los tiempos. Consigna y lema para el día de hoy. Si tienes el mismo espíritu que yo poseo y estás bajo la misma sangre y doctrina en la cual yo estoy, eres mi hermano en Cristo. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. That's all I need to know. I can feel his hand.